¿Quién podría imaginar que detrás de la voz que tantas veces acompañó las madrugadas solitarias había un silencio guardado durante más de 8 décadas? Una voz que, aún entre susurros, tenía el poder de estremecer la piel y dejar a quienes la escuchaban atrapados en un universo de melancolía y ternura. Esa voz, tan reconocible como el eco de un recuerdo imborrable, parecía eterna. Sin embargo, el cuerpo que la sostiene ha ido perdiendo fuerza, debilitándose lentamente bajo el peso implacable de los años y las enfermedades que ya no se pueden ocultar. En una habitación donde la penumbra se mezcla con la luz cálida de una lámpara antigua, él se sienta, con la mirada fija en algún punto perdido del pasado. Sus manos tiemblan, no solo por el paso del tiempo, sino por la carga de tantas historias que nunca se contaron, de secretos que permanecieron enterrados bajo la fama, el aplauso y las lágrimas de quienes hicieron suyas sus canciones. El silencio ha sido su refugio, pero también su condena. 86 años de guardar palabras que hoy, por fin, encuentran la grieta por donde escapar. El mundo lo conoció como un intérprete inigualable de la música popular, dueño de un piano que lloraba con él y de un repertorio que parecía no envejecer jamás. Pero pocos sabían de las noches en que la enfermedad lo obligaba a detenerse, de los días en que la soledad lo abrazaba más fuerte que el público en sus conciertos. Hoy, cuando la fragilidad se hace evidente en cada gesto, en cada respiración agitada, el mito decide quebrar su propio muro de silencio. Y en esa decisión se revela la grandeza de un hombre que, a pesar del dolor, sigue siendo un gigante. Las calles de Barranquilla, en otro tiempo, fueron testigo de un joven que caminaba con el corazón lleno de ilusiones y el oído cargado de melodías. Nadie sospechaba que ese muchacho, con su porte humilde y su sonrisa apenas insinuada, se convertiría en el consuelo de miles de corazones rotos. Su música trascendió generaciones, borró fronteras y se instaló en las entrañas de quienes alguna vez amaron con desesperación. Pero lo que nunca se dijo es cuánto sacrificio escondía cada aplauso, cuántas batallas secretas se libraban tras el telón. Ahora, en su vejez marcada por dolencias que lo doblegan, emerge una fuerza distinta, la de la confesión. No se trata de una confesión cualquiera, sino de un acto de valentía que solo los grandes pueden permitirse. Porque hablar después de 86 años de silencio no es un simple gesto, es un desafío a la memoria, al tiempo y a la propia fragilidad. Su voz, aunque más cansada, sigue teniendo la misma capacidad de estremecer, y cuando rompe el silencio, cada palabra suya se convierte en un legado que nadie podrá arrebatar. Los médicos enumeran diagnósticos, los familiares lo rodean con cuidado, los admiradores guardan respeto en cada mirada. Sin embargo, más allá de la debilidad física, hay un resplandor en sus ojos que parece invencible. Es el mismo brillo que lo acompañó cuando interpretaba aquellos boleros que se convirtieron en himnos de la tristeza y la esperanza. Ese brillo, aunque ahora opacado por el dolor, sigue recordándole al mundo que está frente a un ser irrepetible, un artista cuya grandeza va más allá de la música. Se dice que cuando un hombre ha entregado su vida entera a un arte, su cuerpo puede quebrarse, pero su espíritu permanece indomable. Así ocurre con él. Las enfermedades avanzan, los años pesan, pero la esencia de su arte continúa intacta. Y esa esencia se manifiesta en cada revelación que ahora comparte, en cada secreto desvelado, en cada palabra que antes se negaba a pronunciar. Quien lo escucha hoy, no escucha solamente a un cantante legendario. Escucha a un hombre que ha vivido intensamente, que ha sufrido en silencio y que ahora, al filo de su propia vulnerabilidad, nos recuerda que la música no es solo un oficio. Es una forma de resistir, de sobrevivir
y de dejar huella. La grandeza de su figura no radica únicamente en los discos grabados o en los conciertos abarrotados, sino en la manera en que supo transformar su dolor en arte, su silencio en melodía y su fragilidad en ejemplo. Por eso, cuando finalmente rompe el silencio y habla, no se escucha solo una voz gastada por los años, sino la resonancia de toda una vida dedicada a conmover. Cada palabra suya se convierte en un testamento emocional que honra la memoria de quienes lo acompañaron, y en una advertencia de que el tiempo puede desgastar el cuerpo, pero nunca la huella de un alma destinada a la eternidad. ¿Quién podría haber previsto que aquel niño de mirada tímida, nacido en las calles polvorientas de Soledad, Atlántico, acabaría sosteniendo con su voz el corazón roto de toda una nación? El viento del Caribe soplaba fuerte en las tardes interminables de su infancia, arrastrando consigo el aroma salado del mar y el eco de las gaitas que se escuchaban en las esquinas. No había lujos en aquella casa sencilla, apenas las tablas viejas que crujían con cada paso y el techo de zinc que resonaba con cada lluvia tropical. La pobreza no era una excepción, era la norma. Pero en medio de esa escasez latía algo distinto, un impulso invisible que parecía llamar desde lejos, como si la música ya lo buscara antes de que él pudiera encontrarla. En esas noches calurosas, cuando el silencio de la casa se interrumpía solo con el canto de los grillos y los susurros de la brisa, el niño se quedaba mirando las estrellas, preguntándose si algún día su vida tendría otro destino. Su padre, hombre serio, hablaba poco. Su madre, con ternura callada, lo miraba como quien presiente que en su hijo late un futuro distinto. Nadie en aquel momento sospechaba que esa semilla crecería hasta convertirse en un árbol inmenso, de raíces hondas en la música popular y ramas extendidas sobre toda Hispanoamérica. Los primeros recuerdos de música llegaron en forma de coplas, que se escapaban de las ventanas vecinas, de los pregones en el mercado, del retumbar de tambores en las fiestas patronales, y también del piano viejo que alguien, no se sabe cómo, puso frente a él. Era un instrumento maltrecho, con teclas amarillentas y cuerdas desajustadas, pero fue allí donde nació la complicidad que lo marcaría para siempre. Tocaba sin saber, dejándose llevar por el instinto, como si sus manos ya hubieran aprendido en otra vida lo que su mente aún ignoraba. Los años pasaron, y aquel joven, cada vez más alto, con el cabello peinado hacia atrás y una timidez que lo acompañaba como sombra, empezó a hacerse escuchar en reuniones, en bares pequeños, en escenarios improvisados. Las madrugadas de Barranquilla eran el telón de fondo de su aprendizaje. Humo de cigarro, risas entrecortadas, el choque de vasos, y al fondo, él, sentado frente al piano, arrancando notas que hacían callar hasta al más bullicioso. Fue en esas noches cuando comprendió que su destino no sería callar. La música lo había elegido, pero el éxito no llega sin sacrificios. Con el tiempo, su nombre empezó a sonar con fuerza, a viajar más allá de la costa. Canciones que hablaban de amores imposibles, de lágrimas contenidas, de pasiones que quemaban como fuego. Su voz se convirtió en refugio de los desamparados, en bálsamo para quienes lloraban en silencio. Los discos se vendían, los teatros se llenaban, y de pronto aquel muchacho pobre se había convertido en un ídolo popular. Sin embargo, mientras más alto subía, más hondo se abría dentro de él un abismo de soledad. Las giras eran interminables. Viajaba de ciudad en ciudad, de país en país, arrastrando consigo un cansancio que nunca confesaba. Los hoteles lujosos no conseguían borrar la nostalgia de las calles de su infancia, ni la ausencia de los suyos. A veces, después de un concierto, cuando los aplausos aún resonaban en sus oídos, regresaba a su habitación y se encontraba con el silencio más brutal,
ese que se instala en el alma y que ningún ruido puede disipar. Fue en esos momentos donde nacieron sus más hondas contradicciones. La gloria pública, la admiración de multitudes, contrastaban con un vacío interior que se agrandaba. Hubo noches de exceso, de copas de más, de amistades fugaces. Hubo también rumores, escándalos, comentarios malintencionados que lo perseguían como fantasmas. Y él, fiel a su carácter reservado, nunca respondió. Eligió el silencio como escudo, el silencio como condena. 86 años de vida, de los cuales muchos pasaron con palabras no dichas, con emociones guardadas bajo llave. El tiempo, sin embargo, nunca perdona. El cuerpo, que antes parecía inquebrantable, empezó a mostrar grietas. La voz, aunque seguía emocionando, ya no tenía la misma fuerza. Los dedos, que volaban sobre las teclas con la agilidad de un río, ahora se volvían torpes, cansados. Los médicos empezaron a aparecer en su vida con la frecuencia que antes tenían los promotores de conciertos. Hipertensión, diabetes, dolores en las articulaciones y diagnósticos que llegaban uno tras otro como una letanía cruel. Cada visita al hospital era un recordatorio de que la eternidad no existe, de que incluso los mitos son de carne y hueso. Y, sin embargo, a pesar del deterioro físico, había algo en él que seguía intacto: la dignidad. Esa dignidad que lo hacía presentarse siempre impecable, aun cuando el dolor lo obligaba a apoyarse en un bastón. Esa dignidad que lo impulsaba a seguir cantando, aunque el aire le faltara. Y también esa dignidad que, después de tanto silencio, lo llevó a romperlo, a hablar por fin, a dejar escapar verdades que durante décadas permanecieron ocultas. En una entrevista íntima, sentado frente a un periodista que lo miraba con asombro, Halsey empezó a hablar. Su voz era grave, cansada, pero cada palabra cargaba el peso de una vida entera. Habló de su niñez, de la pobreza que lo marcó, de los amores que se fueron, de los amigos que ya no están, de las noches interminables en que la soledad lo hizo llorar en secreto. Habló de la fama, de lo dulce y lo amargo, de la carga de ser un ídolo, y, entre pausas largas, dejó escapar confesiones que estremecieron a quienes lo escuchaban. Cada silencio en su relato decía más que las propias palabras. Había cosas que no necesitaban explicación, heridas que no requerían ser nombradas. El público entendía, porque la emoción se transmitía sin necesidad de adornos. Era como si, al hablar, estuviera tocando otra vez el piano. Cada pausa era una nota, cada frase una melodía, cada mirada un acorde. Mientras narraba, la luz tenue de la sala iluminaba sus manos temblorosas. Afuera, el viento movía las cortinas con suavidad. Se escuchaba el tic-tac del reloj, marcando implacable el paso del tiempo. Y en ese ambiente cargado de nostalgia, Halsey parecía más grande que nunca, no por su fuerza, sino por su vulnerabilidad. Porque revelar las propias fragilidades es, al fin y al cabo, el acto más valiente que puede tener un hombre. La gente lo escuchaba con respeto reverencial. Muchos lloraban, otros simplemente guardaban silencio, como si supieran que estaban presenciando un momento único, irrepetible. Era la revelación de un mito que, después de 86 años, por fin se atrevía a mostrarse humano. Y en esa humanidad, en ese cuerpo marcado por la enfermedad y el paso del tiempo, se encontraba la grandeza que lo hacía eterno. Así, capa por capa, como quien va retirando velos de un misterio, su vida se desplegaba frente a nosotros. El niño pobre de Soledad, el joven tímido de Barranquilla, el ídolo continental, el hombre solitario en su cuarto de hotel, el artista enfermo que aún resiste, y el ser humano que finalmente decide hablar. Cada etapa era un rostro distinto, pero todos pertenecían al mismo hombre.
un hombre cuya vida se confunde con las notas de un piano, con la lágrima que rueda por la mejilla de quien lo escucha, con la certeza de que hay voces que nunca mueren, aunque el cuerpo se apague lentamente. Y mientras su relato continuaba, con pausas, con recuerdos que se escapaban como mariposas frágiles, la noche caía lenta sobre la ciudad. Afuera, el rumor distante del Caribe seguía acompañando su historia, como lo hizo desde el principio. La música estaba presente, incluso en el silencio, porque el silencio, al final, también es música. Y en ese silencio habitaba toda la verdad de Alci Acosta. ¿Acaso la gloria puede esconder también su propia condena? Durante décadas, nadie se atrevió a preguntarlo en voz alta, y él, con su silencio pétreo, alimentaba el misterio. La figura del ídolo parecía intocable. Trajes impecables, escenario iluminado, un piano convertido en cómplice de confesiones disfrazadas de canciones. Pero tras esa imagen pulida, había un universo de sombras que pocos lograron intuir. Y ahora, a los 86 años, con un cuerpo debilitado por la enfermedad, decide abrir apenas una rendija en ese muro que lo protegió durante tanto tiempo. La sala estaba en penumbras, apenas iluminada por una lámpara de mesa. Afuera llovía con suavidad, y el sonido de las gotas golpeando el techo acompañaba la cadencia de sus palabras. Alci respiró hondo, como quien se prepara para dar un paso irreversible. Y entonces, con voz baja, casi en susurro, comenzó a contar. No era un relato lineal, sino fragmentos, destellos de memoria que surgían como relámpagos en la oscuridad. Hablaba de noches en que el aplauso no lograba tapar el eco de la soledad, de cartas que nunca envió, de llamadas que jamás contestó. Hablaba de un amor que lo marcó para siempre, un rostro que lo persiguió aún en medio del bullicio de la fama. «Hay cosas que nunca dije», murmuró, porque temía que la verdad destruyera lo poco que me quedaba en pie. El periodista frente a él no se atrevía a interrumpirlo. Sabía que cada palabra era un tesoro, y que detrás de cada pausa había un océano de emociones contenidas. Alci recordó un episodio en particular, una noche en la que su carrera alcanzaba un punto cumbre. El teatro estaba lleno, las luces lo rodeaban como un sol artificial, y su voz se elevaba con fuerza. Pero al bajar del escenario encontró una carta doblada en su camerino, una carta que cambió para siempre la manera en que entendía su propia vida. Nunca reveló públicamente su contenido, pero ahora, en su confesión tardía, dejó entrever que en esas líneas se escondía un secreto capaz de desmoronar la imagen perfecta que el público había construido de él. No dio nombres, no dijo fechas, solo describió la sensación, el frío recorriendo su espalda, el temblor en sus manos, la certeza de que su vida ya no volvería a ser igual. Desde entonces, cada canción que canté, confesó, llevaba escondida esa carta. Cada nota, cada lágrima, estaba impregnada de lo que allí leí. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. El periodista intentó preguntar, pero Alci lo detuvo con un gesto suave. «No es necesario saber todo», añadió. «A veces, lo no dicho habla más fuerte que las palabras». Así, el secreto permanecía intacto, pero la herida se hacía visible. Lo que alguna vez fue un mito intocable, ahora se mostraba como un hombre marcado por un peso invisible. El contraste era brutal, el brillo de los escenarios frente a la oscuridad de un dolor íntimo, la alegría pública contra la tristeza privada, la voz firme ante miles y el silencio roto en soledad. Recordó también a los amigos que se fueron, aquellos con quienes compartió excesos, risas y lágrimas. Algunos murieron jóvenes, consumidos por la vida bohemia. Otros se distanciaron, incapaces de soportar el ritmo vertiginoso de la fama. Cada ausencia era un vacío más en su corazón, y en sus ojos cansados se reflejaba la carga de tantas despedidas.
Uno cree que el aplauso lo compensa todo, dijo con un dejo de amargura. Pero cuando la sala se queda vacía, ¿qué queda? El eco. Solo el eco. Ese eco lo acompañó durante décadas hasta convertirse en una especie de sombra inseparable. Por eso eligió callar. El silencio era, al mismo tiempo, refugio y condena. Y en ese silencio se fue acumulando un cúmulo de verdades que hoy apenas se asoman, como si temieran salir por completo a la luz. De repente, hizo una pausa larga. Sus manos temblaron sobre el brazo del sillón. El periodista pensó que se detendría, pero Alcy, con un esfuerzo visible, continuó. Hubo una noche en particular, dijo lentamente. Una noche que jamás olvidaré. El público me ovacionaba, pero yo sabía que en otra parte del país alguien lloraba por mí. Alguien que nunca debía haber estado sola. La confesión quedó flotando en el aire, incompleta, cargada de misterio. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué debía haber estado con él y no lo estuvo? Nadie lo sabía. Él tampoco quiso aclararlo. Simplemente guardó silencio, bajó la mirada y dejó que la duda se instalara como un enigma eterno. Ese contraste entre lo revelado y lo oculto era, quizás, lo que volvía tan poderoso su testimonio. No necesitaba dar detalles explícitos. Bastaba con abrir una rendija, dejar que el lector, el oyente, completara con su propia imaginación la parte faltante. Así, el mito se mantenía vivo, no como una estatua de bronce, sino como un misterio palpitante. Alcy suspiró, y en ese suspiro parecía resumirse toda su vida. La pobreza de la infancia, la gloria de los escenarios, la soledad de los hoteles, las enfermedades que lo doblegaban, y ese secreto aún guardado a medias. Afuera, la lluvia había cesado, y el silencio se hizo más profundo. Dentro de la sala, solo quedaba el sonido de su respiración agitada y el tic-tac del reloj. Y en ese instante, cuando la confesión parecía llegar a su fin, él levantó la mirada, sonrió con melancolía y dijo: «Lo que nunca se dice, también canta». El periodista comprendió que no habría más, que esa frase era al mismo tiempo una revelación y un muro, que el secreto seguiría allí, intacto, como parte inseparable de la leyenda de Alcy Acosta, y que, quizás, eso era lo que lo hacía eterno, la mezcla indescifrable de luz y sombra, de verdad y misterio, de silencio y canto. El aire en la sala parecía más denso después de aquella frase. Lo que nunca se dice, también canta. Era como si hubiese dejado flotando una melodía invisible, imposible de atrapar con las manos, pero capaz de estremecer hasta los huesos. El periodista se removió en su asiento, consciente de que cualquier intento de preguntar más sería inútil. Lo que estaba frente a él no era un hombre dispuesto a contarlo todo, sino alguien que, con sabiduría, sabía qué dejar en la penumbra. Alcy guardó silencio largo rato. Sus ojos parecían mirar hacia adentro, hacia un territorio secreto que nadie más podía visitar. Los segundos se alargaban, interrumpidos únicamente por el leve temblor de sus dedos sobre el brazo del sillón. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera colarse en la conversación. Adentro, el silencio pesaba como plomo. De pronto, con voz más baja, confesó: «Hay cosas que, si las dijera, no me perdonarían, ni yo mismo». La frase quedó incompleta, suspendida como un acorde que no encuentra resolución. Nadie se atrevió a interrumpir. En ese instante, más que respuestas, el ambiente se llenaba de preguntas invisibles. ¿A quién no perdonaría? ¿Qué culpa lo persigue todavía? El contraste era brutal. Allí estaba él, el artista que durante décadas fue sinónimo de pasión y desgarro, ahora encogido por el peso de una verdad que no terminaba de revelar. Era como mirar un cuadro famoso del que alguien hubiera arrancado un fragmento.
Uno podía intuir la figura completa, pero siempre faltaba una parte, la más dolorosa, la más íntima. Recordó, sin dar demasiados detalles, una gira en la que su vida cambió para siempre. Dijo que había ocurrido en un país lejano, frente a un público que lo ovacionaba como nunca. Pero detrás de esa ovación había un silencio más cruel, una ausencia que él mismo había provocado. Ese día entendí que el éxito puede costarte lo más importante de tu vida, murmuró. No aclaró a quién o a qué se refería. El periodista pensó en un amor perdido, en una traición, en un hijo al que no vio crecer, pero Halsey no confirmó nada. Solo bajó la mirada y dejó que el misterio creciera. El relato continuó como un vaivén entre la luz y la sombra. Recordaba episodios de gloria, noches en que el público cantaba a coro cada palabra de sus canciones, y de inmediato se deslizaba hacia recuerdos de hoteles fríos, de lágrimas que no podían compartirse con nadie. El contraste era tan fuerte que parecía que hablaban dos personas distintas: el ídolo y el hombre, el mito y la carne, la voz que lo dio todo y el silencio que lo guardó todo. Cada tanto hacía pausas extensas, cerraba los ojos, respiraba con dificultad y parecía debatirse entre hablar o callar. En esas pausas, el periodista comprendía que la verdadera confesión estaba en lo que no se decía. Los secretos no se gritan, se insinúan, se dejan colgando como una sombra en la pared. La enfermedad también se hacía presente, no solo en sus palabras, sino en su cuerpo. El temblor, la fatiga, la tos que lo interrumpía de vez en cuando, eran recordatorios de que el tiempo avanzaba sin piedad. Y aún así, había una fuerza extraña en él, un brillo que se resistía a apagarse. Era como si el misterio mismo lo mantuviera vivo, como si esos secretos fueran la última llama que aún ardía en su interior. En un momento, casi sin querer, dejó escapar una frase que heló la sangre del periodista. Yo sé que cuando ya no esté, alguien encontrará lo que guardé. Y ahí entenderán todo. No explicó qué había guardado, ni dónde. El silencio posterior fue tan profundo que parecía que las paredes mismas contenían la respiración. ¿Un diario escondido? ¿Cartas jamás leídas? ¿Grabaciones secretas? Nadie lo sabía. Y él, con una media sonrisa, dejó que la incógnita se instalara para siempre. El tiempo corría lento en aquella conversación, como si las agujas del reloj se movieran a un ritmo distinto. Cada palabra, cada silencio, cada gesto, iba tejiendo una red de misterio imposible de desatar. La grandeza del mito no estaba solo en lo que había cantado, sino en lo que seguía ocultando. Porque hay verdades que se vuelven más poderosas cuando se insinúan, no cuando se confiesan. La lámpara parpadeó por un instante, y en esa penumbra intermitente, el rostro de Halsey parecía desvanecerse y volver a aparecer, como un fantasma que se resiste a abandonar la escena. El periodista, con el corazón acelerado, entendió que lo que había presenciado no era una simple entrevista, sino un ritual. Un hombre que, al borde de su ocaso, ofrecía fragmentos de su verdad sin entregarla del todo. La noche se hizo más profunda. Afuera, el viento había cesado y la ciudad dormía. Adentro, solo quedaban las palabras inconclusas, los silencios que decían más que cualquier revelación, y la certeza de que Halsey Acosta, aún en su fragilidad, seguía siendo dueño de un misterio que nadie podría descifrar por completo. ¿Y si todo lo que escuchamos hasta ahora no fuese más que la superficie, apenas un murmullo que se escapa entre los resquicios del tiempo? La voz de un hombre que durante 86 años se negó a hablar, que prefirió dejar que su piano cargara con las confesiones que él mismo no se atrevía a pronunciar, vuelve a resonar en medio de una sala donde la penumbra parece suspender el aire. No hay certezas, apenas fragmentos,
un vaso de agua medio vacío sobre la mesa, un cuaderno arrugado con letras torcidas, una melodía que se corta de repente como si alguien hubiese cerrado bruscamente la tapa del instrumento. Las sombras de su niñez todavía se asoman. La pobreza, el eco de las calles de Barranquilla donde la brisa marina mezclaba el olor a sal con el de los fritos callejeros, y ese niño delgado que se refugiaba en el teclado como quien encuentra un refugio secreto. Nadie imaginaba entonces que ese niño guardaría silencios tan largos, tan densos, que acabarían siendo parte de su leyenda. Ahora, mientras su cuerpo se curva lentamente bajo el peso de las enfermedades, cada gesto parece contener un enigma. ¿Sonríe cuando recuerda sus éxitos o es una mueca de dolor? ¿Llora por lo que perdió o por lo que nunca se atrevió a decir? Afuera, la ciudad sigue latiendo con sus luces y su ruido, pero en su habitación el tiempo se detiene, como si cada segundo pesara demasiado. Dicen que guarda una carta, escrita hace décadas, en la que confiesa un secreto que jamás fue leído en público. Algunos aseguran que en esas páginas hay nombres, fechas, revelaciones que podrían cambiar la manera en que se entiende su vida entera. Otros creen que se trata solo de una metáfora, un intento poético de cerrar heridas que nunca cicatrizaron. La verdad, como siempre, permanece escondida entre líneas. Él, mientras tanto, juega con la idea de hablar o callar. A veces abre la boca y se queda inmóvil, como si las palabras se le quebraran antes de nacer. Otras veces deja escapar frases inconexas, apenas trozos de recuerdos. Una noche en un camerino de Medellín, un amor que se desvaneció bajo la presión de los escenarios, una traición que todavía le arde en la memoria. Pero nunca completa la historia, nunca ofrece el cuadro entero. Quizás su mayor arte no fue cantar boleros ni tocar el piano con esa melancolía infinita, sino convertir el silencio en parte de la melodía. Dejar que la ausencia de respuestas fuera más poderosa que las respuestas mismas. Así, cada seguidor, cada oyente, rellena con su imaginación los espacios en blanco. Algunos lo creen un hombre roto, otros lo ven como un sabio que entendió que la verdad nunca se entrega por completo. El aire en su habitación huele a medicamentos y madera vieja. Sobre una silla, un sombrero polvoriento recuerda los años en que su figura era sinónimo de elegancia y misterio. En la radio, su propia voz suena desde una grabación antigua, cantando con la fuerza de alguien que todavía no conocía el desgaste de la edad. El contraste es brutal, casi cruel. El pasado desbordando vida y el presente consumiéndose lentamente. En un susurro, alguien que lo acompaña asegura haberlo escuchado murmurar algo la noche anterior. Todo está escrito en la música, pero nadie quiso leerlo. ¿Qué quiso decir? ¿A qué se refería? ¿Era una confesión, un reclamo, una despedida? Nadie lo sabe con certeza. Solo quedó esa frase flotando en el aire, como una nota suspendida que nunca se resuelve. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Vale más la verdad completa, desnuda, o el misterio que nos obliga a buscarla eternamente? ¿Qué pesa más en la memoria de un hombre? ¿Lo que vivió o lo que cayó? Las paredes parecen escuchar, cómplices de esa duda que no encuentra respuesta. Afuera, la noche avanza, pero en su cuarto el reloj parece girar en círculos, sin llegar nunca a marcar una hora definitiva. Alguien abre la ventana, entra una corriente de aire frío y con ella el rumor lejano del mar Caribe. Él cierra los ojos, como si esa brisa lo llevara de vuelta a su infancia, a ese lugar donde todo comenzó. Tal vez ahí está la clave, en esa conexión secreta entre el niño y el anciano, entre el inicio y el final que nunca se tocan del todo, pero la historia se resiste a cerrarse. No hay punto final, solo puntos suspensivos, una mirada que evita la cámara, una nota que se apaga lentamente,
una respiración entrecortada que se mezcla con la penumbra. El misterio permanece intacto, como si la vida misma se negara a entregar todas sus respuestas. Y en medio de ese silencio cargado de preguntas, la figura de Alcia Costa se disuelve en un juego de luces y sombras, dejándonos con la incómoda sensación de que todavía queda algo más por descubrir, algo que él nunca dirá por completo, algo que tal vez solo pueda escucharse en el eco de su música.